Hola amigos, bienvenidos a esta nueva conferencia organizada por los amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina. El tema que analizaremos hoy será la situación en Israel y el Medio Oriente y el impacto geopolítico de los acontecimientos en Afganistán. Tenemos el honor de contar con la participación de dos relevantes profesores de la Universidad de Tel Aviv. El profesor Uzi Rabi, que es analista político internacional, director del Centro Moshe Dayan de Estudios de Medio Oriente y África de la Universidad de Tel Aviv, investigador principal del Centro de Estudios Iraníes de la Universidad de Tel Aviv, columnista habitual en los principales medios internacionales. Su conferencia fue grabada con anticipación para poder traducirla y subtitularla. A continuación de esta parte, dialogaremos con el profesor Alberto Spektorovsky, profesor titular de Políticas Comparadas en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, conferencista sobre política internacional y autor de varios libros. Fue asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y participó en las negociaciones de paz en Camp David. Queridos Uzi y Alberto, es un gran honor para nosotros poder contar con la participación para ayudarnos a pensar sobre este tema tan actual. Y a todos ustedes, queridos amigos, gracias siempre por acompañarnos. Adelante. Hello, everybody. It is a great pleasure to be with you today. And I wish you all the best in Buenos Aires, in Argentina. And this is for me a great pleasure, as always, to be with you. Today, we are going actually to try to understand the Middle Eastern panorama, Israel with its new government, and some recent developments that we have experienced in this region. Look at that. This is the Middle East, as we always say. We have to make sure that we understand that what's going on nowadays in the Middle East, as we said before, is a real dramatic change. A real dramatic change. We have said before that there is a big and huge difference between what we had in the 20th century and what we have now. But if we look deeply at 2021, we can say that we have several axes, several directions, according to which to understand the geopolitics of the Middle East. The first of which is the Iranian axis, as you can see here. And when I am talking about the Iranian axis, here is Iran in the east of the Middle East, looking at the region, looking at states that are going through a lot of suffering, states that are being crushed, Iraq, Lebanon, Yemen, Syria to a large extent. All these states are so weak, and their weakness was used cynically by Iran as to create that. This is what Iran has managed to create, sort of an arch, going from Iran to the Mediterranean and penetrating Iraq, Syria, and Lebanon. If you're gonna have this continue from the Gulf to the Mediterranean, being controlled by Iran all over the way, you would understand that Iran has managed actually to create kind of a power to be held in her hands, and trying to become a hegemon or a dominant power in the Middle East.
This is Ibrahim Raisi, the new president of Iran. He is part and parcel of this whole ideology and all this logic that stands behind the Islamic Republic of Iran. Iran is getting much more to the extreme, trying actually to come up with a more militant tone, because it feels that in this Middle East, there is a lot to do and to be used in order to better the Iranian position. So if we look at the Middle East and try to pass a judgment over the geopolitics, the Iranian axis would be definitely there. We have also another non-Arab state, Turkey, up there in the north, which is trying actually to do the same, albeit in a different style. But Turkey also would like to become a hegemon in the Middle East. What can be said about Turkey is several things. First of all, Turkey, under Erdogan, for 20 years almost, changed its face as to become sort of an Islamic republic. What they are holding when it comes to the ideology is this symbol of the Muslim Brothers. So we do talk about a very pious Sunni Islamic state ruled by Erdogan, then change Turkey and create kind of a totally different story, neglecting the heritage of Ataturk, which had said that religion should not be inserted into politics. Erdogan did the opposite and create something that, or where the banner of Islam is highly raised. And we can see Turkey next to the border here in Syria, taking this security zone for itself, trying to capitalize on the weakness of the neighbors, as we said before, but going as far as to the Middle East here, Libya, in order to create kind of a stronghold in the Middle East, because there is also a war in the water of the Middle East between Turkey and its rivals. Turkey is supporting Muslim Brothers, and Muslim Brothers can be found everywhere out of the Middle East, in Europe, in the Middle East, a very strong movement. This is not a jihadist group, but they are coming up with what they call silent jihad or white jihad, infiltrate into the systems of the state and the society, and becoming a sort of power to be reckoned with when it comes to Europe, when it comes to the United States. It is well known. And of course, in the Middle East, even if they are not in control everywhere and they got some setback, still ideology dictates the tone. And Erdogan, while doing that, is pointing to Israel, supporting the Palestinians, trying to make himself a regional leader. And we have sort of twins, Iran and Turkey, non-Arab states, trying to capitalize on what we do see in this Middle East. This is why many Arab states, having been so afraid of either Turkish or Iranian bid for hegemony, this is why some Arab states made a U-turn and aligned themselves with Israel in order to make sure that in the 21st century, in the end of the day, what they are going to really take care of is their own interest and not this collectivism,
pan-Arabism, pan-Islamism, where my country is going actually to lose its vitality. This is why United Arab Emirates, Bahrain, Morocco, Sudan, and others came up with what we call the Abraham Accords, normalization agreement with Israel. Here you have the last visit of, a week ago, 2 weeks ago, the foreign minister of Israel was to visit Morocco. There are direct flights. Of course, Corona is very problematic. We know it. But basically, while looking at what's going on, we know that when it comes to Morocco and it comes to Gulf states, look at that. What we have here is kind of a cooperation between Israel and United Arab Emirates, cooperation between Israel and Saudi Arabia, cooperation with Bahrain. What is the main thing here? The main thing here is the mutual interest. Look at that, renewable energies. This is definitely something that has to do with those states, oil states, who are really afraid of the day after, when oil is being depleted, when there is some alternative energies. And since they would like actually to be updated, they tie themselves up with the Israeli laboratory in order to create kind of a preparing for the day of tomorrow. So it comes to solaric energy, it comes to the future, it comes to the renewable energies, and this is something in common to both Israel and those Arab states. And it comes on top of the geopolitical motivation. All these states, Israel and Arab states, are basically anti-Iranian, anti-Turkish, or anti-Muslim brothers. This creates kind of a common denominator, and they do cooperate on, but it is not to say that only geopolitics dictate the rhythm. If you come to think of that, you would find actually that there are some other dimensions to be reckoned with. The economic, technological, high-techistic one is very important, as I said, especially when it comes to the renewable energy. So you see, we started with this Middle East, and we mentioned that we have three main roads here: the Iranian road, the Turkish road, and what I call the moderate Arab camps road. These are states like Morocco, like Saudi Arabia, United Arab Emirates and Bahrain. Egypt and Jordan are there with a peace treaty with Israel. And there are disagreements, of course. But basically, all these states that I just mentioned do know that Iran is a foe, Turkey is a rival, and Israel, in sharp contrast to what had in the 20th century, Israel is becoming kind of a player to be talked to be cooperated with. This is what we have, and this is geopolitics now in the Middle East. Of course, when it comes to what we have seen in the recent month, there are changes that should be also be mentioned, because what I just talked till now is the regional level and some ways and roads that are very important: Iranian, Turkish, and the Arab camp. What about the superpowers? Here we go. The superpowers, actually, we have also a dramatic change. United States of America, as the representative of the Western world, that had been here in the Middle East a pillar for 200 years. France and Britain and Italy, and thereafter United States of America, 2021, here is the change. America is much more hesitant. America
has different set of priorities, and we can see that in the negotiation with Iran regarding the nuclear deal. Look how Iran is trying to capitalize on the American hesitant approach, knowing that the United States wouldn't like to stay on in the Middle East. They are trying to make the most of it. And what happened in recent days, is something that could tell us a lot about United States and the Middle East. Look at Afghanistan. Here is Afghanistan. Afghanistan hasn't got any sea lane on its borders. It is stuck between huge states like Iran and Pakistan. And on the north, it borders stands like Turkmenistan, Tajikistan. It is a very, very complicated state that from times immemorial had been invaded by many. It is a mountainous state full of tribes, many sects, and civil wars. The history of Afghanistan has seen almost everything. In the 20th century, Afghanistan started as a kingdom. In the 70s, communists were to take over. Thereafter, the USSR, if you remember, invaded Afghanistan. 89 Soviets were to evacuate Afghanistan. Civil war. All these Islamist militias who fought against USSR were to become the rulers of Afghanistan. That was the first term of reign of a movement called Taliban, which means the students or pupils. But these are students of Islam who were part and parcel of these Islamic militias who fought against USSR. They became the ruler from 1996 to 2001. What happened in the meantime that Afghanistan became a hotbed for radicals. Osama bin Laden, Al-Qaeda grew up here. Those who committed the 9/11 atrocities were to come, basically, or trained, educated in Afghanistan. And this is why we saw after the 9/11 atrocities, America under George Bush Jr. invading Afghanistan, trying actually to eradicate what Bush depicted as the axis of evil. Well, ladies and gentlemen, that was 2001. After 20 years, today, 2021, the Americans evacuating Afghanistan. Who is going actually to rule Afghanistan? Taliban, a very pious Islamic sect. And we don't have too much time to elaborate on that, but you know that these guys are coming up with barbaric medieval methods when it comes to women, how should they be dressed, what they are allowed to do or not. This is a state where music is not allowed in the public sphere. Why? Because it is a very pious Salafi interpretation of Islam. Now, it's not the same Taliban because they have kind of an experience in diplomacy. They talk to the Americans. They are rivals of the Iranians because those are Sunnis against Shia, but they have on their border of 1,000 kilometers many interaction.
economically speaking. And it seems that the Taliban, if they would like to prevail here, they are going to talk to everybody and do some real politics. But when it comes to the internal domestic affairs of Afghanistan, the state is doomed. We have seen desperate Afghanis in the airport of Kabul trying actually to rescue themselves from Afghanistan. Some of them, and that was almost a Kafkaic, bizarre event when some of them actually were hanging on the wings of planes. And this is how they found their death, when the airplane actually was to stop moving. Look at that. Some of them actually really hope that the United States is going to dictate a new direction to Afghanistan. Some of them did believe that Taliban are not going actually to come back again. They did hope that the Western presence would do the job. In the Middle East, history will tell us that in most cases, when this is the hope, it is going to be ended up in a fiasco. The Afghanistan story actually tells us a lot about the US and its position in the Middle East and Central Asia. Many players are looking at what's going on in Afghanistan, and they know Saudi Arabia, UAE, Jordan, Egypt, Israel, and others. With all respect to the United States, and Israel definitely respects the United States, and this is our strongest ally. But we know that in the end of the day, everybody for itself. And everybody has to take care about himself, because if somebody is going to heavily rely on Western power or regional power to take care of his own politics of survival, is going to be disappointed at the least, and in the worst case scenario, be evaporated. Look at what's going on in Lebanon, in Iraq, in Yemen. You would have the story. With the United States actually evacuating from the region at large, Russians come in. And the Russians can be found, of course, first and foremost in the eastern flank of the Mediterranean, in Syria, in Latakia, in Tartus. Remember that they rescued Bashar al-Assad. They defeated ISIS when it was there. And the Russians are here also because they are very, very worried about radical Islam. But at the same time, they would like actually to do sort of a comeback and recreate their glorious history while capitalizing on the weak Middle East, when the United States of America is saying loud and clear that it hasn't got any interest in this region. We can find the Russians in Syria, in Egypt, even with some economic and military agreement. They have kind of a very, very complicated relationships with Turkey too. Iran, of course. And you know that what I'm trying to say is that the equation when it comes to superpowers in the Middle East is being changed. Less America, more Russia, and more China. China maybe does not come with a military presence in the Middle East, but everybody knows that they are swallowing up every economic slice all the way to West Europe. And the Middle East, in that sense, is a bridgehead. And this is why China is to be found in Haifa,
In the Mediterranean Sea, every port you would find, you would have some Chinese investment there. In the Suez Canal, in the Arab Sea, Indian Ocean, I mean. And what is written there, this is the name of the Chinese strategy, Belt and Road Strategy. It is the Chinese bid to go all the way and reach Western Europe, do that either by the continent corridor, and you can understand why Afghanistan is very important now for the Chinese too. This is the, once again, actually, we can talk about the continental corridor. And of course, when it comes to the sea lanes, this is another way to get to West Europe. Here is Western Europe. Here is Italy, France, Spain, and the Middle East is sort of a bridgehead between the Far East to Western Europe. So what lies ahead? Israel has a new government, not that well experienced, but trying to make its best efforts actually to deal with the newly created circumstances. As you know, everybody is suffering from COVID-19, which is a heavy file for this new government. We have also in Israel some tensions from within, but this is an old story, and whoever reigns Israel should know how to deal with that. But for the sake of our presentation, let's make sure that we know that when it comes to the region, what lies ahead is the destiny of Israel. Israel should be very smart, keenly aware of so many dramatic developments. Of course, if in Afghanistan, Taliban comes to the fore, what does it say? It says to Hamas, Qaeda, ISIS, and others, hey, look, we have said from the beginning, we shall prevail. Americans are out. The infidels are not here anymore. If you're going to be there all the way, if you're going to use steadfastness, you're going to stand firm, in the end of the day, you're going to actually have it. For Israel, it is something which is for everybody who would like to see a different Middle East. What happens in Afghanistan is not good, to say the least. It's very bad. But as we said before, we move on. This is the 21st century. We have cyber war, we have fake news, we have different realities. But we know one thing. If you are not taking care of your own country, if you tend to say that things, as we say in Hebrew, yeh beseder, in the end of the day, it's just a wave. This could be disastrous. Look at this state. This is the port of Beirut. One time, Lebanon was the Paris, Switzerland of the Middle East. A lovely state, and Beirut, a lovely city. Look what happened there. If you snooze, you're going to lose. And this is exactly what happened in Lebanon. We don't want actually to have that kind of an attempt when it comes to Israel. And there are many, many differences, of course, between Lebanon and Israel. But still, it has to do with people fighting against each other from the in, with people actually in indifference, trying to say that what they see in front of their eyes is just kind of a passing phenomenon. This could be very dangerous, that kind of a thinking. There are in the Middle East, though, some other state, as we said before. Together with Israel, they would like actually to create a better way for themselves, a better future for the next generations.
If Israel would know where, how, and to what extent to give a hand when there is a chance for cooperation, but at the same time, to be very, very assertive when it comes to challenges, either security, economic, etc. If Israel would know actually how to do that, and that should be put in a very balanced manner, because as you say, as you see, we have in the Middle East sort of a forest of many, many trees. There are failed states, there are states who are trying to come up with some positive developments, change their direction. Superpowers are leaving the region, US and others are coming in. The whole pendulum, the whole chessboard of the Middle East is being changed. And this is exactly what we are doing in the Dayan Center in Tel Aviv University. We do teach and educate Israelis as to how Israel should adjust itself to the changing circumstances. This is the key for a better future of Israel. There is no winning formula. There is no kind of an agreement which will solve out all problems. It is so complicated that only after in-depth inquiry and examination, after having been keenly aware of the specifics of the Middle East and Central Asia, we can move forward very cautiously, and as I said before, be very, very assertive when it comes to challenges, and be very attentive when there is a change to promote a cooperation. In the end of the day, we are in 2021, 73 years after the born of Israel. We can say loud and clear, the march goes on. Challenges still lie ahead. Opportunities are also there. Let's make sure that we're going to make the most of it for the sake of our future generations or next generations in Israel. I would like to thank you so much for your attendance. As always, you are dear friends of Tel Aviv University in Israel, definitely of the Dayan Center, and I really pray and wish to meet you face to face, either in Buenos Aires or in Tel Aviv, sooner than later. Thank you so much. Be well and see you. Bye-bye. Bueno, amigos, ahora la segunda parte, Alberto Spektorovsky nos va a ampliar estos temas y va a haber una parte dedicada a preguntas, así que si ustedes quieren pueden en la parte de chat agregar algunas preguntas. Va a haber una pequeña ronda de estos. Bueno, Alberto, adelante por favor, te escuchamos. ¿Estás ahí? Hola, Alberto. Bueno, un segundito. Problemas técnicos. Puede pasar, puede fallar. En Israel, Alberto Obrand son... Aquí está, a ver, no está. Bueno. Lo que vemos es que tenemos un panorama complejo en Medio Oriente. Israel está en el medio de todo esto. Y hay que ser muy inteligente para adaptarse a estos cambios, ¿no? Bueno. Y me han dejado solo. Yo no tengo temas para conversar. No es mi tema este.
Bueno, y Raúl tampoco está. Sí, Alberto, un momento, que no sé qué pasa Sí. con Alberto, que está como desconectado. Un Bueno, minuto. pasa que ¿a qué hora es ahora en Israel en este Son las momento? 12:30 de la noche. 12:30 de la noche, claro. Más. ¿Se habría ido a dormir, decís vos? No creo. Mandar un WhatsApp. Ahí está Poli. Sí, no está atendiendo. Lo estoy llamando y no sé, Bueno, Poli habrá está en tenido algún Israel, que le problema. vaya a tocar el timbre. Ahí está. Estás muteado, Alberto. Pará. Estás muteado. Muteado. Hola, hola. ¿Podés avisarle? Ahora, Ahora sí. Ah, ahora sí. Adelante. Bueno, qué suerte. a ver, un Bueno, momentito que voy a bajar acá abajo el ruido que hay, un segundito. sí. Bueno, estas conversaciones bastante caseras, ¿no? Se ve que... Ahí está. Muy bien, Bueno, bárbaro. ahora sí. Bueno, adelante, Alberto. Bueno, buenas noches acá, buenas tardes a ustedes allí. Este, yo me voy a focalizar sobre el proceso interno que se dio en Israel luego de estas elecciones, cuando las preguntas son cambio de gobierno, qué representa el cambio de gobierno, fundamentalmente si es un gobierno que puede durar, y fundamentalmente sobre cuál es la discusión interna que tiene Israel, si es similar a la que tenía anteriormente y si es similar quizás a procesos políticos que se están dando en otros países. Vamos a ponerlo en forma sencilla. Estas elecciones que hubieron en Israel no definieron izquierda o derecha, no eran bandos contrincantes que uno defendía una posición de derecha y otra una posición de izquierda, ni siquiera, obviamente que no en lo económico y obviamente que tampoco en lo que siempre fue la lucha de izquierda y derecha Israel, que es palestinos, no palestinos, territorios, no territorios. Todo eso no existió en estas elecciones. Estas elecciones fueron sumamente claras al respecto de ¿es Netanyahu o no Netanyahu? En una palabra, se focalizaba sobre la persona, sobre la personalidad del primer ministro, si lo quieren llamar así, un primer ministro que representaba una corriente más bien populista de hacer política, en la cual lo que vimos fundamentalmente es que gente de la derecha misma, que del partido de Netanyahu, abandonan a Netanyahu y se unen a formar una coalición que es sumamente interesante con partidos que provenían del centro y que provenían inclusive de la izquierda para oponerse al primer ministro Netanyahu. Netanyahu entonces cae no es que cae el régimen, pero cae esa forma de actuar y de hacer política que tenía Netanyahu. A mí en lo personal, por ejemplo, me parecieron los 12 años de Netanyahu bastante productivos y bastante bien para Israel. Sin embargo, obviamente,
al margen, si nosotros tenemos que ver las razones básicas por las que cae, no tiene nada que ver con el asunto de si hizo buena política o no hizo buena política. Cae sencillamente porque se conflictuó con colegas de su propio partido que lo abandonaron, y porque estaba en un proceso legal, un proceso legal en el cual estaba acusado de corrupción. Bueno, esas fueron las causas por las que Netanyahu en estos momentos no está en el gobierno. Pero entonces se forma una coalición de izquierda y derecha, que la primera pregunta que cabe y que surge es bueno, ganaron porque la idea era tirar a Netanyahu, pero se podrán aguantar. ¿Cómo pueden hacer política y hacer un programa gente que provenía del partido Meretz, que es el partido de los derechos humanos, el partido de lo que se podría llamar una izquierda liberal en Israel, y el partido del cual el primer ministro en estos momentos que es Yemina, que es un partido de derecha? ¿Cómo puede hacer coalición con el partido de Lieberman, que también es un partido de derecha? ¿Cómo se puede hacer coalición también con el partido de Gideon Sa'ar, que era gente que se sesionó del Likud mismo? Es decir, nosotros tenemos acá un mishmash de apenas 61 bancas, en el cual integran también como parte, sí, en cierta forma como parte del gobierno, también el partido árabe RAM, que es el partido, inclusive el partido islamista. Es decir, que tenemos partido de derecha, partido de izquierda, partido de centro, partido islamista, y que también cuentan no con el apoyo, pero un apoyo en silencio, si lo quieren llamar así, del partido, de la otra parte del partido árabe, porque los dos partidos árabes que existen en estos momentos en el Parlamento, en un momento era un partido único, que se dividió por razones sumamente interesantísimas. La verdad que eso es un cambio, un cambio tan interesante dentro de la sociedad israelí, que compuesta también por árabes israelíes, que tenían 15 mandatos, que 15 mandatos, esos 15 mandatos es a lo que se llamaba la lista única o la lista unificada de partidos árabes, a llevar adelante un programa social y un programa civil, que trataban de alguna forma u otra cambiar el sentido de la ciudadanía israelí. Es como diciendo, señores, nosotros somos árabes, palestinos, israelíes de ciudadanía israelí, y el problema que tenemos nosotros es con la definición, la autodefinición de judía del Estado de Israel. O sea, nosotros queremos un Estado israelí, nosotros somos israelíes, si lo quieren llamar así, también patriotas, pero no tenemos nada que ver con el judaísmo, ni queremos que Israel tenga que ver con el judaísmo, que eso es algo que obviamente el Israel judío jamás puede aceptar. O sea que el 80% del Israel judío, que está dividido en varios partidos, no puede aceptar la proposición de los partidos árabes de que Israel deje de ser un Estado judío, ¿no? Porque en ese sentido se termina el sionismo. Ahora, ese partido árabe que estaba en esa posición se divide cuando uno de los sectores de ese partido árabe unificado, uno de los sectores, que es el partido RAM, que en estos momentos está en el gobierno, entiende algo que es genial, es sencillamente genial, algo que no se captaba antes, como diciendo, yo tengo que jugar el partido político normal de Israel. Es decir, no quiero ni cambiar a Israel, ni quiero ideología, ni quiero absolutamente nada. A ver, ¿cuáles son mis clientes? O sea, yo tengo mis clientes, que son los árabes de Israel. Los árabes de Israel necesitan presupuestos. Los árabes de Israel necesitan mejorar caminos. Los árabes de Israel necesitan tierras para construir, normal, para hacer una vida mejor. En una palabra, ¿cómo logro, y fundamentalmente cómo logro eso, si es que yo como árabe soy partícipe del gobierno? ¿Y cómo hago para estar en el gobierno? Sencillamente vendiéndome al partido que ponga más. En una palabra, yo puedo, si los dos bloques de izquierda y derecha
están casi empatados y necesitan mi voto en el Parlamento para que yo defina quién es el gobierno, bueno, ese voto lo voy a vender, pero carísimo. Y exactamente lo que hace el partido árabe es decir, señores, no me importa Netanyahu o no Netanyahu, no me importa izquierda o no me importa derecha. El que quiera formar gobierno tiene que hablar conmigo. Interesante. La misma actitud que habían tenido los partidos religiosos antes. Los partidos religiosos antes habían tenido una actitud también. Yo formo coalición con el que gane. Y como el que gana necesita de mis votos en la coalición, vendo esos votos al precio, a un precio sumamente caro. Lo que pasó con los partidos religiosos es de que con el tiempo empezaron vendiendo el voto para la izquierda o para la derecha, hasta que se concentraron fundamentalmente en la derecha. Y el que les pagó prácticamente todo lo que necesitaban era Netanyahu. Entonces lo que sucedió es que los partidos religiosos perdieron la capacidad de ser bisagra y se pasaron totalmente a la derecha. Entonces el que ocupa el puesto de bisagra en la lucha política israelí gana la banca. Sencillamente, partidos como RAM ganaron la banca totalmente porque los necesitan a ellos para hacer coalición, y el partido de derecha, del cual el primer ministro es hoy primer ministro, es decir, Bennett, es también un partido que jugó la función de bisagra. Lo que decía Bennett era: yo puedo ir con Netanyahu como puedo ir con lo anti-Netanyahu. Y el que me dé a mi primer ministro, ese me tiene. Y obviamente que como Netanyahu no le iba a dar primer ministro, se lo daban los otros. Entonces, con 7 mandatos, ahora son 6 inclusive, pasó a ser el partido que podía determinar qué coalición se forme. Entonces, el anti-netanyanismo, el anti-Netanyahu, jugó con 2 partidos que eran partidos bisagra. Un partido de derecha judío, que era el Yemina, y el otro partido RAM islamista, que, como ya les dije anteriormente, podía estar de un lado o del otro. Bueno, como pueden formar coalición con este partido, con este grupo de partidos, que son el grupo de partidos anti-Netanyahu, se da una situación sumamente particular, sumamente particular. Lo primero que nos viene a la cabeza es que es lo que pensaba todo el mundo: bueno, pero esto no puede durar 2 días esto. Pero he aquí que sí puede durar, y puede durar más de 2 días y puede durar absolutamente toda la cadencia. ¿Por qué? Porque acá se dan varios factores que se entienden solamente con rational choice, con la elección puramente racional. Es decir, nosotros somos todos un grupo de partidos que cada uno tiene 5, 6, 7 bancas, un poquito más, un poquito menos, 15, 18 bancas, eso es lo que hay. Ninguno de estos partidos puede hacer mayoría, se tienen que juntar. Si no nos juntamos y formamos gobierno, desaparecemos, porque no tengo ganas de ir a otro proceso eleccionario en donde mi cantidad de bancas puede inclusive ser más baja. Digamos Bennett en este momento tiene 7 bancas, 6. Si va de nuevo a elecciones, probablemente no logre ni 4. Es decir, él necesita estar en el gobierno, pero la situación que tiene Bennett la tiene todos los demás partidos. Es decir, tienen que jugar juntos o desaparecen. Es como decir, o colaboramos o morimos. Entonces no queda más remedio que colaborar. La oposición es Netanyahu. Paradójicamente, el miedo a Netanyahu es exactamente lo que permite a todos estos partidos juntarse y formar coalición. Es decir, nuevamente, cuando hay conflicto o pueda surgir un conflicto entre izquierda y derecha dentro del grupo de la coalición, lo primero que les salta en la cabeza es: pero si no arreglamos este conflicto, tenemos a Netanyahu. Entonces, conviene arreglar este conflicto o conviene lograr la votación al presupuesto para seguir gobernando por lo menos 1 o 2 años más. Es decir que el hecho de que esté Netanyahu en la oposición y que Netanyahu todavía sea un factor que juegue fuerte en la política israelí hace que toda la coalición gubernamental haga lo imposible, pero
exactamente lo imposible para estar juntos. Ahora, esa suerte de ideología de definir todo lo que se pueda definir sin definir lo importante. ¿Qué quiere decir? Definir lo que se pueda definir sin definir lo importante. Quiere decir que como coalición no podemos ocuparnos en estos momentos de resolver el problema palestino, de resolver el problema de Afganistán, de resolver el problema... no podemos ocuparnos de nada serio. Pero fuera de lo serio está lo serio. ¿Qué quiere decirlo? Fuera de lo serio está lo serio. Fuera de lo serio están cosas vitales para la ciudadanía. Es decir, que el aparato de salud funcione, que los caminos, que se abren más caminos, comunicación. Tenemos que levantar la economía. Tenemos que la administración pública funcione bien. Bueno, todas esas son cosas que no hay izquierda y derecha. Estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, sobre asuntos económicos podrá ser de que en Argentina haya división entre izquierda y derecha. Acá en Israel no hay absolutamente ninguna división práctica entre izquierda y derecha sobre esos asuntos económicos. Prácticamente todo el mundo sabe dentro de la coalición que para que todos los partidos estén conformes dentro de la coalición, a ver, en Argentina lo conocen muy bien, esa palabra clientelismo, es decir, hay que comprar la coalición. Entonces, el presupuesto tiene que abarcar a todos. Es como esa famosa frase que decían los mexicanos, el que vive fuera del presupuesto vive en el error. Bueno, esta es la frase actual de Israel. El que vive fuera del presupuesto vive en el error. Es decir, que todos los partidos que componen la coalición, sean chicos o más grandes, tienen que tener una parte, recibir una parte importante dentro del presupuesto para sus ministerios. Es decir, más o menos cubrir las necesidades de proyectos civiles que ellos, que ellos promueven. Pero esos proyectos civiles pueden ser proyectos muy buenos, como mejorar la salud, mejorar los hospitales. Digamos, si un partido como el partido Meretz tiene el Ministerio de Salud, evidentemente que va a pelear por mayores presupuestos para su ministerio, para mejorar el aparato de salud. En estos momentos algo tan importante que en eso prácticamente están todos de acuerdo, que es el Ministerio de Seguridad. Bueno, el Ministerio de Seguridad, como ustedes saben, nadie en Israel va a decir, no le vamos a quitar un solo shekel al Ministerio de Seguridad. Pero he aquí que también el Ministerio de Seguridad hay mucho de lo que se puede llamar chanchullo económico. ¿Qué quiere decir? Están las pensiones de los oficiales. Pensiones quiere decir las jubilaciones de los oficiales. Si uno le aumenta la jubilación, cuánto se pone la jubilación. En definitiva, lo que logró Gantz como ministro de Seguridad en estos momentos es aumentar considerablemente el presupuesto del Ministerio de Seguridad, que uno puede pensar, bueno, sí, pero eso lo necesitamos para la guerra de cyber, lo necesitamos para misiles, sí, también para eso, pero fundamentalmente para tener contentos a la oficialidad israelí, y esa oficialidad israelí, me parece que también es lógico, quiere vivir bastante bien. Es decir, quiero ser oficial del ejército, pero quiero tener también un sueldo respetable que me provoque a mí como oficial no irme al mercado privado, porque a mí me están pidiendo en el mercado privado. La compañía esta o la otra quiere que trabaje para ellos, me ofrecen un salario X determinado. Bueno, si el ejército me ofrece algo parecido, me quedo en el ejército. Y como el ejército necesita gente como yo, oficiales como yo, bueno, el ejército va a pagar. Ahora, ¿de dónde viene ese dinero? Del presupuesto. ¿Y de dónde sale ese presupuesto? Ustedes lo conocen muy bien en Argentina. Si le ponemos mucha plata a esto, le quitamos plata quizás a trabajos sociales. O si queremos trabajo social y queremos esto y queremos lo otro, entonces tiene que haber una política que necesariamente con el tiempo lleve una inflación. Pero ¿pagamos la inflación? Bueno, la pagamos. Si nos sirve para la coalición, que haya inflación, que por lo tanto en el momento actual en Israel no ha sido una inflación demasiado grande a pesar de esto, y porque aparte de eso, la productividad israelí es una productividad muy grande. Es decir, Israel en los últimos 12 años, y también gracias a Netanyahu, o no quiero decir solamente a él,
pero él fue uno de los artífices de transformar a Israel en la Startup Nation, prácticamente una potencia tecnológica, lo podría decir claramente, una potencia tecnológica no solamente regional, sino mundial. Por lo pronto, la economía productiva de Israel es una economía de una productividad muy alta, y eso obviamente da también como para aumentar el presupuesto y llevar el presupuesto digamos, a los sectores que permiten hacer funcionar la coalición. Entonces tenemos acá clientelismo, tenemos acá miedo a Netanyahu, tenemos acá una situación en la cual cada una de las partes entiende que o colaboramos entre nosotros o desaparecemos, lo que se llama política pura política. Y ayudados por la situación en la cual no hay tantas divisiones, hay divisiones ideológicas, pero no hay mucho lo que decidir. Es decir, el problema palestino en estos momentos está muerto. Es como decir, ¿de qué vamos a discutir? Yo soy de izquierda, vos sos de derecha, está muy bien. Queremos cosas diferentes con respecto al problema palestino, pero en estos momentos tanto tú como yo sabemos que esto no se mueve. Tenemos al Hamas por un lado, tenemos a la autoridad palestina por el otro. Más o menos la relación con el Hamas, no hay una situación de izquierda y derecha, todos sabemos que es enemigo, todos sabemos que constantemente estamos en una situación en donde tenemos que hacer una operación cada 5 años, cada 4 años, cada 6 años. Todos sabemos que a pesar de que la idea es que hay que terminar con el enemigo jamás, derrotarlo, en fin, no podemos derrotarlo, no lo vamos a derrotar, y queremos de alguna forma u otra que permanezca donde está, en cierta forma como diciendo queremos que esté y que no cause demasiado daño. Y para eso el asunto con el Hamas es una cuestión de cómo manejarlo, cómo subir la temperatura, bajar la temperatura, como ellos la suben, como ellos la bajan. En definitiva, estamos en un tire y afloje que no hay una cuestión tanto de izquierda y derecha acá. Y los que quedan en cierta forma como rehenes de esa política, con cualquier gobierno, como ya les digo, tanto de izquierda como de derecha, son las poblaciones del sur, las poblaciones del sur de Israel, que esos son los que reciben los ataques de Hamas, ¿no? Ahora, ¿cómo hacía Netanyahu anteriormente, que no cambió mucho la política hoy con la de Netanyahu con respecto al Hamas? Y con respecto a los que son los rehenes, que son los pueblos sureños. Generalmente lo que pasaba con esos pueblos durante la época de Netanyahu era de que ellos seguían votando a Netanyahu porque Netanyahu de alguna forma u otra les hacía introducir una cantidad impresionante de dinero. Es decir, entendemos que ustedes son los que sufren por las raquetas del Hamas, pero por el otro lado nosotros invertimos, creamos caminos, creamos fuentes de trabajo, y la verdad es que si uno va por los pueblos de Netivot, Sderot, Ashkelon, todas las partes sureñas, nosotros vemos ahí un desarrollo bastante importante en los últimos 10 años, pero al mismo tiempo es como diciendo, sí, tengo desarrollo, pero tengo que vivir con esa situación de inseguridad. ¿Qué quiere decir? Es una situación de inseguridad que Israel no se anima a resolverme el problema de seguridad, porque para resolverme el problema de seguridad tiene que invadir Gaza y tiene que terminar con el Hamas. Israel no lo quiere hacer. Puede hacerlo, pero el precio que tiene que pagar es un precio demasiado alto, y como ya les digo, eso son situaciones que tanto izquierda como de derecha de Israel están más o menos en la misma. Cuando digo izquierda me refiero a una izquierda sionista. Los otros que son una izquierda que es posionista no entran dentro de este esquema, no entran dentro de este cálculo. Pero una izquierda más o menos sionista, que quiere paz con los palestinos, que, en fin, etcétera, que está dispuesto a hacer entrega de territorios, en fin, etcétera, etcétera, de ninguna forma tampoco quiere hacer una resolución con el Hamas, en donde, o quiera actuar con el Hamas haciéndole concesiones al Hamas. Pero por el otro lado, tampoco puede hacer lo contrario. Es decir, que tanto izquierda como derecha, en el caso de Hamas, actúan más o menos dentro de los mismos parámetros. Entonces podemos decir
que dentro de la coalición, partido de izquierda y de derecha, más o menos están en lo mismo. Nosotros vemos en este momento como cualquier acción política y militar que tenga, digamos, considerablemente si una posición de derecha, nosotros vemos que la gente del Mifleget Abodá, del Partido Laborista y de Meretz, cierran filas con la derecha en acciones militares, punto. O sea que no hay acá mucho más en qué equivocarse. Y en todo lo demás, como ya les dije, es una coalición que suena inestable, pero es bastante estable. Y es muy probable que logren pasar el presupuesto. Si logran pasar el presupuesto... Sí. Mira, se nos está pasando la hora ya, porque está programado 1 hora. Termino ya. Y redondeemos y perfecto, un par de preguntas y listo. Perfecto, perfecto. Entonces, en esta situación, que aparentemente es una coalición muy endeble, que está por caer en cualquier momento, si vota el presupuesto, está por lo menos 1 o 2 años más en el gobierno, marcado por las necesidades que les mencioné anteriormente. Buenísimo, bárbaro. La verdad que tenía varias preguntas para hacerte, pero las tocaste todas, así que me quedó poquito. Y alguna que se me ocurrió cuando vos decías que cada facción, qué sé yo, los ortodoxos, el RAM o RAM, sacan tajada para ellos. En términos concretos, ¿qué reciben los ortodoxos del gobierno? O sea, ¿qué están recibiendo en términos reales, por ejemplo? Ahora nada. Ahora quedaron... El error, decía, como se dice, Yidische Kopf, ¿no? Como la cabeza yidische de los partidos ortodoxos que saben hacer política, son maravillosos haciendo política. Siempre fueron bisagra. El momento que dejaron de ser bisagra, perdieron la carta. O sea que aparentemente la cabeza musulmana en este momento le ganó a la cabeza judía. Porque lo que hace la cabeza musulmana del partido musulmán es exactamente lo que hacían los partidos ortodoxos antes. Diciendo, a mí no me importa que sea Netanyahu o que sea el que sea. ¿Querés mi voto? Poné el presupuesto. Y que, por ejemplo, en términos de presupuesto, ¿qué recibieron el RAM, por ejemplo? Pero recibieron todo lo que querían. Todo lo que querían, absolutamente, todo lo que querían, lo que quieren y más. Pero como lo que quieren y más es plata, claro que plata, no digo dinero, no para meterse en los bolsillos, pero dinero normal. Yo quiero dinero para mis pueblos, para mis ciudades. Quiero regular la situación de los pueblos beduinos. Nadie las quería arreglar. Bueno, ahora las van a tener que arreglar. Ahora van a tener que invertir en la población árabe si es que quieren gobierno, porque sin invertir en la población árabe no tienen gobierno. Ahora, ¿qué pasa con Netanyahu del otro lado? Netanyahu les está diciendo, vengan conmigo, yo les doy más. Claro. Están en estos momentos... ¿Existe la posibilidad de que esta coalición caiga y aparezca de vuelta en Netanyahu o el grupo de Sí, claro que sí. Claro que sí, puede pasar. Esta coalición en estos momentos tiene un punto débil, no un punto débil, pero digo un punto que es el punto que se trastoca. Y ese se llama el señor Gantz, Benny Gantz. Sí. Lo tratan con guantes blancos. Que no se enoje. Sencillamente que no se enoje. ¿Por qué? Porque Benny Gantz, en definitiva, vendió su imagen de político honesto, de político que prometió no hacer gobierno con Netanyahu y no lo hace. Si se quedaba con Netanyahu en estos momentos era primer ministro. Les voy a decir más. Netanyahu le está diciendo a Gantz, pasate de lado y sos primer ministro, te doy yo lo de primer ministro los 4 años, ni siquiera te exijo cambio de gobierno. El problema acá es que nadie le cree a Netanyahu. Y Gantz, que no le cree
pero que esa oferta es demasiado tentadora, Claro. se entiende que lo que está buscando, o no lo que está buscando, pero lo que está esperando, porque es como cae de Maduro, es de que haya un conflicto fuerte dentro de la coalición para que la coalición se rompa. Si no hay conflicto fuerte, no se rompe. Es decir, en estos momentos todos tejen fino para dejar contento a Gantz, para que no tenga ninguna crítica, lo consultan todo el tiempo, el primer ministro Bennett, cualquier paso que tiene que hacer, consulta con la PID, consulta con el ministro de Defensa Gantz, le concede absolutamente todo lo que piden. Por favor, que no se sienta ofendido y no darle ni la mínima excusa, porque esa mínima excusa está al caer. Ese es el asunto. Cuando haya un rompimiento, obviamente que Israel no todo marcha sobre carriles siempre. En algún momento tiene que haber alguna explosión. Y en ese momento de explosión es donde se empieza a resquebrajar la cuestión. Ese es el momento que espera Netanyahu, y se podría suponer, lo digo digamos, con signo de interrogación, se podría suponer que también Gantz está a la espera. Es como diciendo, ¿por qué yo no y él sí? Él sí se refiere a Bennett y a Lapid. ¿Por qué ellos van a ser primer ministro y no yo? Bien. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Gracias por tu participación, fue clarísima. Además, en este caso entendimos todo perfectamente porque era en español y castellano. ¿Por qué? Porque era en castellano. No había que leer subtítulos. Bueno, gracias, y a todos los amigos que nos acompañan, gracias por estar siempre con nosotros. Y bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor. Gracias, y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.